Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Chat. Estamos transmitiendo completamente en vivo para la cabina de Simi Radio. Allá atrás de los controles está nuestro queridísimo amigo Oliver, quien hace la magia de toda la ingeniería para hacer posible este programa. Y también le mandamos un saludo a nuestro querido amigo El Capi y a todos nuestros compañeros de comunicación, quien hacen posible esta transmisión. Pues bueno, me presento, soy el psicólogo Luis García y hoy me acompaña la psicóloga Claudia Vázquez. Ambos somos psicólogos del Centro CIME de Salud Emocional, donde brindamos orientación y apoyo las 24 horas. Hola Claudia, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar en el programa de hoy. Al contrario, Luis, muchas gracias a ti por la invitación y por esta oportunidad de compartir pues esto que es nuestro día a día. Así es, y vamos a estar hablando de un tema bien interesante que estoy segura, Claudia, ya más adelante nos platicarás, un diagnóstico que tal vez muchos ni siquiera saben que tienen y andamos así por la vida, ¿no? Siendo muy emocionales y muy sensibles. Vamos a estar hablando del trastorno límite de la personalidad, cómo es, qué pasa, qué hay dentro de la mente de alguien que tiene este padecimiento. Pero antes de comenzar, Claudia, ¿te parece bien si nos recuerdas nuestros números telefónicos o cómo contactar al CIMISAI? Claro que sí, Luis. Es importante mencionar en primer momento que todos nuestros servicios son completamente gratuitos. Estamos a su servicio las 24 horas del día, todo el año. Nos pueden contactar por diversos medios, pero uno de ellos y el principal es por el teléfono 800-911-3232. Y bueno, aquí a diferencia de otros servicios, no solamente es una llamada de única ocasión, aquí se brinda seguimiento a su situación y pues eso es como muy importante, ¿no? Para que no solamente se quede en una única ocasión. También nos pueden contactar por el correo centrodiagnóstico@simisae.com.mx o por www.simisae.com.mx. Así es, y también tenemos el Messenger, nos pueden contactar a través de la página de Facebook. Si de repente el marido la está escuchando o la esposa anda ahí merodeando, los niños no la dejan hablar porque están grite y grite, bueno, pues métanse al Facebook y mándenos un mensajito también. Hay psicólogos que están orientando por ese medio y ya después nos hablan para que le puedan dar seguimiento, como dice Claudia. Es una ventaja de este servicio y que otras líneas no tienen y nosotros podemos acompañarlos en un proceso terapéutico tal cual. Claudia, pues vamos a empezar entonces de lleno con el tema porque pareciera que el tiempo es mucho, pero en realidad siempre se hace muy poquito. Y te decía, yo estoy seguro que hay muchas personas que inclusive andan o andamos, no lo sé, ahorita me descubro en la calle por la vida sin conocer este diagnóstico del trastorno límite de la personalidad. Pero ¿qué es esto del trastorno límite de la personalidad o el borderline que también le llaman? Muchas gracias, Luis. Sí, efectivamente, el trastorno límite de la personalidad, borderline, fronterizo o diversas denominaciones que se han dado a lo largo de la historia, pues es muy complejo, ¿no? De abordar al día de hoy. Dentro de esta denominación, podemos decir que al día de hoy, Luis, aún es muy compleja justamente el diagnóstico de este trastorno. Como tal, la conceptualización del trastorno es compleja de delimitar y de igual manera, las personas que sufren o viven día con día de este trastorno, pues conlleva, ¿no? También la complejidad de no tener una identidad propia, que es la base primordial de este trastorno. Quiero hablar un poquitito, así brevemente, antes de hablar de la conceptualización, de la importancia, ¿no? En su momento, cuando en la época de Freud, se consideraba que la histeria era como una de las patologías pues más importantes en su momento. Pero al día de hoy se considera así el borderline, ¿no? También lo vamos a denominar a lo largo de esta conversación, en lugar de denominarlo trastorno límite de la personalidad, como TLP, por si alguien tiene alguna duda. TLP es igual a trastorno límite de la personalidad. Entonces, como les comentaba anteriormente, al día de hoy, bajo muchas investigaciones, bajo muchas situaciones, se considera al TLP como una de las enfermedades actuales o modernas. ¿Por qué? Por la cantidad de casos que llegan al día de hoy en la cuestión del ámbito clínico y también porque estos cambios a nivel de sociedad, cambios tecnológicos y demás, han traído justamente el impacto en esta patología. Okay.
¿Y qué se siente tener TLP? Como dices, es un diagnóstico complejo. Hoy en día es difícil a lo mejor poder identificar con claridad porque no está tampoco dentro de nuestro imaginario social como la ansiedad, como la depresión, incluso conceptos de moda como la bipolaridad, ¿no? En Sí. donde por lo menos por cultura, conocimiento general o imaginario, pues tenemos un poquito de idea, ¿no? Pero Ujú. cuando hablamos de ya un trastorno, como que el simple hecho de ponerle ese título de trastorno pareciera que ya lo dimensionamos como algo más complejo, complicado. Pero ¿cuáles serían estos síntomas o estos primeros avisos que me indican que tengo que ir con un especialista porque posiblemente tenga algún problema y que pueda ser TLP? Ok, perfecto. Antes de hablar justamente de estos síntomas, Luis, es importante hablar de la caracterización básica de cuando se denomina a una persona con TLP o cuando se tiene dudas de que alguien pueda tener esto. Regularmente el TLP se denomina o se denominaba anteriormente entre la neurosis y la psicosis. Al día de hoy no es así, al día de hoy es completamente distinto, pero no está muy fuera de esta terminología, porque al día de hoy se consideran como personas estables o inestables emocionalmente, o personas incomprendidas, personas desesperanzadas, y entre otras terminologías. Por ello se puede confundir con otros trastornos, ¿no? Como el trastorno bipolar y entre otros. Al día de hoy, justamente, una de las cuestiones inherentes a la parte en las que nos podemos dar cuenta como clínicos que podríamos tener ciertos rasgos de una persona con TLP son el principal de ellos, como lo comentábamos hace ratito, la parte inherente a los sentimientos de vacío que puede experimentar una persona, ¿no? Pero no son todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado sentimientos de soledad, hemos experimentado melancolía, tristeza y demás. Pero cuando uno vive con TLP, pues la persona justamente describe y experimenta estas cuestiones inherentes a los, las necesidades desenfrenadas por tener a alguien a su lado, ¿no? Estos sentimientos conllevan justamente que cuando no se está junto a esa persona, junto a esas, pues grupo de personas, pues se siente vacío, porque en ese momento la persona pues considera que su todo se termina ahí, ¿no? Que ya no tiene un valor y que pues bueno, por índole, pues el vacío está completamente ahí presente. Entonces, como les comentaba, los sentimientos de vacío pues están ahí plenamente en las personas con TLP. También se da esta parte de la inestabilidad afectiva, ¿no? Inestabilidad afectiva nos referimos a la cuestión inherente a estos subes y bajas de las emociones, pero también todos experimentamos a veces tristeza, a veces enojo, a veces alegría y demás, pero en los TLP se da en una gran cantidad, ¿no? Se puede dar un momento de euforia, como lo es el trastorno bipolar en algún momento, pero también se pueden ir completamente al vacío, creyendo que no hay más y no hay salida, ¿no? Al respecto. Otra de las caracterizaciones en cuestión inherente a la parte de la sintomatología son estos eventos que se les denominan micropsicóticos. Micropsicóticos, ¿por qué? Porque todas las personas en algún momento de nuestra vida, no sé, yendo, por ejemplo, manejando, caminando o demás, en el ejemplo claro, ¿no? Voy manejando y de pronto digo, híjole, ¿hacia dónde tenía que ir? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda? Y como que se me va de momento, pues hay un lapso, ¿no? Que se me van como estos olvidos. Pero en los TLP describen estos eventos como eventos más permanentes, ¿no? La Ok. descripción inherente de las personas con TLP es, me estoy viendo desde afuera, me estoy viendo como si estuviera en una pantalla, siento que hay una despersonalización entre mi cuerpo, entre mi mente. Entonces, estos elementos pues son como muy básicos y característicos en la sintomatología del TLP, de igual manera pues las distorsiones cognitivas, ¿no? El hecho de experimentar en algún momento, Luis, la parte inherente a si todos hemos pensado mal en algún momento de los demás, por ejemplo, de alguna situación, en los TLP se da en un extremo muy intenso, ¿no? Porque hay una hipersensibilidad en estas personas. Entonces, por ejemplo, la distorsión cognitiva, voy caminando, una vecina no me saludó y de inmediato yo estoy pensando
que no me saludó porque le caigo mal, porque le hice algo, porque algo me quiere hacer. O sea, es como hasta dentro de estos eventos micropsicóticos, ¿no? También la distorsión cognitiva aquí es muy intensa y esto puede generar de igual manera problemas complejos al nivel de la estructura personalidad, de la estructura, perdón, personal y de la cuestión inherente al amor propio o a la autoestima. Oh, Otro de las características, pues, es muy derivada también al miedo al abandono, ¿no? El miedo al abandono que pues conlleva estos sentimientos de vacío de los que hablábamos anteriormente. Esta sintomatología, bueno, conlleva también estos eh, síntomas de impulsividad. La impulsividad en el TLP es una de las herramientas que principalmente nos dan indicios de un peligro latente, ¿no? A diferencia de otras patologías, el TLP pues conlleva eso, ¿no? Como esos síntomas de riesgo, porque la impulsividad en los momentos micropsicóticos, en los momentos en los que se experimenten sentimientos de vacío y demás, nos pueden llevar a que la persona o el paciente pueda tener, pues no solo autolesiones, ¿no? Que sería como esta manera de autocastigarse por lo que está experimentando, sino también la parte inherente a los suicidios, ¿no? Los suicidios en el TLP desafortunadamente son muy comunes y por ello pues la importancia, ¿no? De que se atienda a tiempo esto cuando pues, se tienen señales del mismo y de igual manera que se pueda dar la oportunidad pues a nivel profesional de ver, ¿no? Las señales claras y pues las señales que podríamos atender en torno oh. a ello. Uh-huh. Oye, qué complejo, Claudia, porque te escucho hablar de los síntomas y son síntomas también de otras patologías, ¿no? Sí, exacto. La incapacidad de controlar impulsos, la depresión, las lesiones, la psicosis. Es decir, el diagnóstico debe ser complejo y identificarlo para las personas quienes lo viven también, porque podrían estarlo confundiendo con alguna otra situación, ¿no? Como Exacto. ansiedad, como depresión, o simplemente con términos populares como, ay, soy muy sensible, o eres muy sensible, o ay, qué mal pensada, ¿no? Por aquello de Sí, la vecina que no te saludó y demás. Pero ¿cuál crees que sea como el engrane, el común denominador? ¿Sería esta como intensidad emocional con la que viven cada una de estas situaciones? exactamente, con las emociones intensas, ¿no? Porque a diferencia ahorita que se me vino a la mente, por ejemplo, del trastorno bipolar, aquí pues las personas se van y se hunden directamente a la depresión y por el contrario están eufóricas, ¿no? Pero no hay como ese intermedio. En este caso, en el TLP se da eso, pero no solamente son esas dos cosas, ¿no? Hay un cúmulo de sintomatología dentro de la patología, pues que nos lleva, ¿no? A decir, no, no solamente es bipolaridad, aquí estamos hablando de otra cuestión. Y sí, como bien refieres, Luis, la parte inherente a la cuestión que conlleva a la vivencia de las emociones intensas. Justamente como refieres, desafortunadamente pues se les ha denominado a los TLP como intensos, ¿no? Es que eres muy Ujú. intenso, es que eres muy sentido, es que eres muy hipersensible y todas estas etiquetas que desafortunadamente pues lo que hacen es lastimar más la susceptibilidad de estas personas y no de la nada han sentido esta susceptibilidad, ¿no? Esta susceptibilidad, perdón, pues ha conllevado que a lo largo de su historia de vida hayan tenido eventos o situaciones que pues han generado que al día de hoy presenten estos problemas, Luis. Oye, y me imagino que esto debe de afectar de manera también muy significativa en la parte social y familiar, ¿no? Y de pareja sobre todo, ¿no? Con estas Sí, emociones tan intensas, el miedo al abandono y demás. Es un tema bien interesante y bien complejo. Te digo, mira, ya se nos fue el primer bloque. Vamos a nuestro primer corte, rapidísimo, y nos están llegando saludos y algunas preguntas. Si ustedes, queridos amigos, aprovechen el especialista, manden sus preguntas y ya volvemos, no se despeguen. gracias.
Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con la psicóloga Claudia Vázquez, ella es psicóloga del Centro CIMI de Salud Emocional, donde ambos brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día todo el año, así que no hay pretexto para no atenderse. Cada segundo es una oportunidad para cambiar. Y hoy estamos hablando sobre lo que pasa dentro de la mente del trastorno límite de personalidad. Y bueno, ya nos hablabas de una situación pues bien compleja de diagnosticar porque hay sintomatología que se puede confundir con otra, ¿no? Y que tal vez por la cultura, los amigos o las escasas ideas o conocimientos sobre estos temas lo minimizan, ¿no? Pensando que es alguien exagerado o muy sensible o mal pensado y demás, y entonces a lo mejor no se atiende como debería. Cuando hablamos de que hay un miedo al abandono, cuando hay una situación de mucha aprensividad hacia la pareja o tal vez a la familia o demás, pensaríamos, Claudia, y esto es una idea mía, que todo esto podría provenir de los estilos de apego que se tuvo en la infancia, son condiciones psiquiátricas. ¿Cómo tiene su origen o a qué se debe el TLP? Sí, efectivamente, hay un teórico, Luis, que refiere que hay 256 formas de experimentar el TLP. Entonces, imaginemos, ¿no?, lo complejo que es experimentarlo y por otra parte diagnosticarlo. Como bien refieres, hay dos formas, bueno, una de ellas, bueno, que nos puede dar justamente esos indicios y ese origen del por qué existe el TLP. Primero de ellos es al día de hoy, son investigaciones nuevas que antes no, pues no se tenían porque el TLP era como más algo conductual, ¿no? Al día de hoy se puede analizar que el TLP también tiene esta cuestión inherente a la herencia. 68% en algunas investigaciones refieren que la herencia es algo que está muy presente justamente en alguien que va a presentar TLP. ¿Cómo se observa esto? Con las imágenes a nivel cerebral y pues esto se observa a partir de tanto la cuestión de la impulsividad y la cuestión de la inestabilidad emocional que observan a partir de las imágenes, ¿no? Con las respuestas y demás cuestiones. Entonces, imaginémonos, 68% pues es una gran cantidad a nivel hereditario. Y por otra parte, en cuestión inherente a la conducta, efectivamente, como bien refieres, Luis, la historia de vida marca a todo ser humano. Freud decía, la infancia es destino, sí tenía mucha razón, pero afortunadamente nosotros al día de hoy, por eso existimos, ¿no? Los psicólogos, porque si la infancia nos marcara de por vida, no habría un cambio. Y entonces por eso existimos, porque tenemos la posibilidad de generar cambios, ¿no? En el ser humano. Pero sí, desafortunadamente el apego en la niñez, pues ocasiona en este caso que una persona pueda ser más proclive a presentar el TLP. Tres puntos básicos justamente en esta parte inherente a la interacción entre padres, hijos, cuidadores, hijos. Uno de ellos es la invalidación emocional. Todo el tiempo te estoy diciendo como cuidador, como padre, que no vales, te hago a un lado, como niño yo quiero expresar mis emociones y demás, y entonces papá, mamá, cuidador no me lo permiten, y así voy creciendo, ¿no? Con esta invalidación de no valgo, de no soy nada, qué estoy haciendo en este mundo, etcétera. Por otra parte es el control excesivo, ¿no? Aparte de que te invalido, te estoy controlando todo el tiempo tus movimientos, qué debes de hacer, cómo debes actuar, y entonces pareciera ser que se está haciendo, en lugar de a un ser humano, a un robot, ¿no? A un robot sin sentimientos y a un robot que debe de actuar bajo los principios de papá, mamá y cuidador. Y por otra parte, o por el último punto, es la frialdad o en este caso la ausencia de cariño, ¿no? Te regaño, te controlo, pero realmente no me importa darte cariño o amor, porque también, bueno, habrá que decir, ¿no? Nadie nos enseña a ser mamá y papá, y en este sentido, pues como también esta cuestión es hereditaria, pues regularmente mamá y papá pues también presenta TLP, y entonces es este patrón de repetición, ¿no? A nivel de la cuestión de la educación y a nivel de la cuestión de los patrones, a nivel de la familia. Entonces, pues bueno, un maestro que yo tenía que quería mucho, era amigo mío y pues catedrático también de la UNAM, me decía en su momento, Luis, que si todo el ser humano nos dedicáramos solamente a amar, si el amor fuera la primordialidad que existiera para nosotros,
esto curaría muchas de las patologías. Y efectivamente, si nos vemos o nos basamos en estos 3 puntos, podemos encontrar que realmente no hay amor, ¿no? Y entonces el amor o la falta de amor está generando que alguien pueda tener TLP y muchas otras patologías. Eso te iba a decir ahorita que hablabas sobre estos 3 ejes que determinan un neurodesarrollo complejo y un desarrollo en primera infancia difícil. Pues estamos hablando de los 3 apegos, los 3 apegos inseguros en una sola familia. Es terrible, ¿no? O sea, está el apego evitativo, ansioso, ambivalente y desorganizado en una sola casa, ¿no? Y si además esto es hereditario, pues es la crónica de una patología anunciada, porque lo heredas y además también hay estudios en donde dicen que en un 85% vamos a replicar el tipo de apego que tuvimos con nuestros padres, y si no somos conscientes de ellos, lo vamos a hacer. Y entonces, por un lado está la parte hereditaria y la parte contextual que lo va a detonar porque hay una educación que va a generar pues también estilos de apego que van a llevar a encontrar en ese momento al niño estrategias de regulación emocional que a la larga se van a convertir en la misma patología, ¿no? ¿Qué situación tan difícil? Y eso me lleva entonces a preguntarte si es hereditario, a lo mejor me estoy adelantando un poquito al tema, si es hereditario, si hay toda una historia de educación familiar que se enquista también en nuestra mente. Hoy en día también hay estudios que hablan que el estilo de apego tiene un efecto directo en las estructuras del cerebro. Es algo que se puede curar, es algo que se puede quitar, es algo que solo es tratable, se necesita atención psicológica y psiquiátrica o solamente con el psicólogo. ¿Cómo se trata? Porque pues, estamos hablando de algo bien complejo. Exactamente, como todo proceso terapéutico debe de ser voluntario, ¿no? En este caso que el paciente, obviamente, bueno, sería idóneo que llegara con la familia, pero pues bueno, regularmente no se da así, que llegue el paciente de manera sabemos esta historia, ¿no? Ajá. Sí, que llegue el paciente de manera voluntaria y pues bueno, en esta voluntariedad se dan 2 perspectivas, la parte justamente psiquiátrica y la parte psicológica. En la parte psiquiátrica es muy funcional, ¿no? El manejo de los medicamentos porque hay mucha de la sintomatología del TLP que son en estas cuestiones de comorbilidad, por ejemplo, ansiedad, depresión y de otras cuestiones que pues a nivel justamente de esta cuestión de los químicos cerebrales, pues no se puede controlar por mucho que nos esforcemos, necesitamos, ¿no? De ese otro empujón que es el medicamento. Y en la parte justamente psicoterapéutica, pues es primordial que se dé una terapia a nivel cognitivo-conductual, principalmente por la cuestión de que el TLP es conductual o comportamental, y por otra parte, pues la idoneidad nuevamente de que fuera una terapia a nivel familiar y a nivel grupal, ¿no? Porque también para el TLP les ayuda mucho el poder estar en un grupo con otras personas con TLP que puedan compartir justamente sus ideas, que puedan compartir sus experiencias y que puedan ver, ¿no? Que si bien vivieron estas experiencias difíciles, pero que hay solución ante las mismas. Claro. Oye, y es difícil para alguien con TLP adherirse a la atención psicológica. Yo en alguna vez, en alguna lectura había visto que es complicado porque justo con esta personalidad un tanto sensible y emocionalmente inestable, algo que el terapeuta pudo haber dicho que no le gustó al consultante, incluso alguna confrontación que, pues bueno, no todas las escuelas o modelos terapéuticos lo usan, pero en ocasiones resulta útil hacerlo. Se pueden llegar a sentir incómodos y entonces dejar de lado del tratamiento o incluso buscar, ¿no? Como muchos terapeutas también, y no sé si eso les pudiera ayudar al final en el proceso terapéutico o no. Uh-huh. Sí, de hecho hay muchos estudios que refieren eso, ¿no? Que hay poca adherencia del TLP, pero en estudios recientes se encuentra que es un mito, ¿no? Es un mito que al TLP se le considere como por ser inestable emocionalmente, por ende no se adhiere al tratamiento. Más bien aquí lo que ha resuelto o ha resultado a lo largo del tiempo es que desafortunadamente pues no se ha dado un buen trabajo en equipo, ¿no? Porque es lo que se necesita. Entonces, desafortunadamente, como
especialistas nos casamos con la idea de que el TLP es la personalidad, es la patología más complicada de tratar, y pues que esto, ¿no? En cuanto tenemos este prejuicio que a veces pues no debería existir, pero somos humanos al final de cuentas, llega el paciente y pues de inmediato identificamos que es TLP y pues por ende decimos, híjole, no, con tanta sintomatología, ¿desde dónde vamos a empezar, no? Y entonces aquí se empiezan a dar ciertos prejuicios y demás que de manera inherente pues se llegan a expresar y esto puede generar en algún momento que se le juzgue, ¿no? No porque sea algo voluntario, obviamente, ni se le culpa tampoco al especialista por ello, pero llega a pasar, ¿no? Que se le juzga al paciente y en cuanto una persona con TLP se siente mínimamente juzgada, huye, ¿no? Huye de la pareja, huye de la familia, huye de la terapia, huye de donde pueda estar por el dolor emocional que esto le causa. Ujú. Me gusta mucho referir esta analogía porque, bueno, en la Santa Inquisición había uno de los castigos que era una simple gota, ¿no? Que caía a nivel de la cabeza y esta gota que caía a lo largo del tiempo decíamos cómo podía ser un castigo, pero lo era porque ocasionaba graves daños a nivel del cerebro, pero también graves hasta la muerte, ¿no? Así son las emociones. A lo largo de la historia de vida te pueden ir diciendo situaciones que te van generando justamente todo esto de lo que hemos venido hablando, ¿no? Eres un tonto, eres una tonta, etcétera, 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 que cuando ya eres adulto y tu pareja, tu terapeuta o alguien más te dice una palabra similar, pues viene esa hipersensibilidad y esa hipersensibilidad no sale de la nada, sale de toda esta historia de vida que va arrastrando a la persona con TLP. Claro. Viste que me acordara aquellas tareas de la secundaria en el museo del centro, del instrumento de tortura y pena capital, justo, Ah, sí, ¿no? El de la gotita que terminaba por sí, perforar el cráneo, ¿no? No el era cráneo. era la Sí, constancia, ¿no? Y la permanencia de la gotita, como lo dices, de las exacto. palabras. Y me Sí. imagino en estos estilos de crianza que mencionas, no solamente es la descalificación de lo que haces, sino el invalidarte como persona, como ser humano, ¿no? Por un lado te descalifico, por otro lado te controlo, pero por otro lado no existes, ¿no? Y, que es la peor Sí. de las descalificaciones. Y me imagino que en cuanto también una persona, que cualquiera de nosotros haces que no existes, pues es un dolor profundo, ¿no? Si cuando terminamos una relación y te dejan de buscar como si ya no existieras, duele profundamente. Cuando traemos esas heridas de infancia debe ser terrible y ante el primer indicio, ¿no? Al primer indicador, pues se destapa el cerebro emocional y se huye, como dices, o incluso se puede llegar, no a atacar propiamente de te lastimo, pero sí a lo mejor llega la impulsividad en las palabras, en la ofensa, en hacer exabruptos emocionales y demás, y que tal vez no es culpa per se del TLP, sino de esas experiencias acumuladas a nivel de su amígdala cerebral, de todas las experiencias de vida que simplemente le llevan a destaparse en el momento, ¿no? Efectivamente, Luis, sí. Y como bien refieres, ¿no? Dentro del TLP, bueno, y de cualquier otra patología, pues la historia de vida, si hay alguien que te minimiza, hay alguien que en algún momento general haces que pues no exista esa persona, pues creo que es de los mayores daños que puedas generar, ¿no? Sí, y por ello en el TLP se da mucho este pensamiento dicotómico, del todo o nada, porque así aprendió, ¿no? Eh, Sí. me, te quiero, me quieres, etcétera, y entonces pues nos amamos, pero entonces hay señales en las que dentro de esta relación de pareja ya no hay más y entonces es ahora después del amor te odio, ¿no? O sea, en ellos está el amor y está el odio, no hay intermedios entre las relaciones, por ejemplo. Oye, Claudia, se nos fue el tiempo otra vez rapidísimo. Regresamos para leer alguna de las preguntas y también que nos vayas diciendo, pues, qué empezar a hacer desde casa, tanto las personas que tienen este diagnóstico o pueden pensar que tienen este diagnóstico, también como los familiares, porque debe ser complicado para ellos también, ¿no? Ustedes, amigos, no se despeguen, manden sus preguntas, ya volvemos.
Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con la psicóloga Claudia Vázquez. Ella nos está hablando sobre el trastorno límite de la personalidad. Ya nos hablaba un poquito sobre cuáles son estos orígenes que pueden ser hereditarios. Bueno, son hereditarios y también, pues, por el estilo de apego que hubo en la familia que llevan a la descalificación constante y al abandono emocional que generan una sensibilidad tremenda en este tipo de padecimientos. Pues vamos a mandar rápidamente saludos a Sara que nos está viendo, a Vero Jiménez, a Ruby, a Berenice, a Azul, a Anaí, a Ana Fernández también, a Lluvia, a Mariana, a Alex, a Cali, a Ivonne, gracias amiga por vernos, a Ari, Karina, Aide, Nidia, Amy. Adriana nos pregunta, ¿cómo ayudar a un familiar si regularmente uno se siente agredido por las personas con este diagnóstico? Grace Psico nos manda, bueno, te etiqueta a alguien, a Francis Peña, a Giovanna, a Rosa, ¿cómo ayudar a la familia en el manejo de las conductas de riesgo de las personas con este problema? Qué importante también, ¿no? A José Enrique, gracias por el tema. Grace, que ojalá se quede guardado. Sí, búscanos en YouTube, igual en la página de Simi Radio. A Cris Cuevas, gracias amiga por vernos, ojalá te veamos pronto también aquí en Simi Chat. A Oscar y a Alida que nos ve. Saludos al coach, a Alida también por ahí. Bueno, pues, ¿qué te parece que respondamos un poquito sobre cómo ayudar a la familia y cómo reaccionar como familia ante las conductas de riesgo que pudieran tener? Y de ahí, bueno, ya también nos vas platicando un poquito sobre ya lo que pueda hacer la persona con este diagnóstico para ir mejorando esta condición. Hola, hola, no sé si soy yo o se pasmó. Hola, hola. Hola, hola. ¿Ahí nos escuchan? Hola, hola, sí. No sé si hay alguna falla técnica. Me imagino que sí, pero bueno, pues continuamos un poquito con el programa y con este tema del trastorno límite de la personalidad, en lo que la psicóloga Claudia regresa a conectarse nuevamente en línea. Yo siempre he dicho que esto de la tecnología es como el amor. Uno piensa que todo va bien y nos salen con alguna jugada inesperada y pues bueno, tenemos que reaccionar adecuadamente. Algo que quisiera mencionar sobre el diagnóstico y sobre todo con el tema de la educación y la crianza, que es un tema en el que me he especializado. Soy educador certificado en disciplina positiva y he estado muy de cerca en teorías del apego. Es que finalmente, cuando hablamos de una responsabilidad emocional con nuestros hijos, con los niños, lo que estamos haciendo es brindarles estrategias de regulación emocional. Lo que estamos haciendo es poderles ayudar a que en la edad adulta puedan tener madurez emocional. Y es un tema complicado, un tema que también puede dar de mucho de qué hablar, porque me pueden decir, bueno, ¿y qué es la madurez? Bueno, la madurez, dice Manuel Hernández Pacheco, un neurobiólogo experto en trauma y en apego, que la madurez emocional es la capacidad de procesar las pérdidas, de enfrentar y regular la ansiedad y de enfrentar el cambio. Digan ustedes qué situaciones de vida no tienen que ver con una pérdida, con ansiedad y con el cambio. Todas. Y la capacidad que tenemos de restablecernos ante eso es lo que para la teoría del apego y el neurodesarrollo se conoce como madurez emocional. Rafa García, también un especialista en apego, lo menciona. Entonces, cuando un niño está en pleno proceso de desarrollo, no tiene
todavía maduradas las estructuras del cerebro relacionadas con la regulación emocional. Los padres son los que, a través de su calma, de la responsabilidad, de responsabilidad emocional, de su tranquilidad, le van dando al niño ante las situaciones que los desregulan, lo que comúnmente llamamos berrinches, la capacidad de ir aprendiendo cómo regularse, cómo calmarse ante el estrés. Cuando hay un apego, que se le conoce como apego inseguro, que es cuando papá o mamá no responde ante esas necesidades emocionales, o es ajena, las ignora, o por el contrario, en el apego desorganizado, que es el peor de los apegos inseguros, genera el mismo estrés y la misma violencia, lo que va a ocurrir es que el niño se va a destapar emocionalmente y a nivel cerebral una estructura que está por acá, que es la amígdala cerebral, se va a hacer más grande, está comprobado, es neurociencia hoy en día. Entonces son personas hipersensibles. ¿Por qué? Porque esa parte del cerebro está más reactiva por las experiencias. Ahora, cuando eso sucede en una edad temprana, fíjense lo interesante. El niño no tiene otra más que pensar que es por su culpa que lo tratan de esa manera o que no lo quieren por ser quien es, ¿no? Todo niño tiene la necesidad, perdón, de sentirse vinculado y conectado y un sentido de pertenencia con su familia. Y estamos en la búsqueda constante de eso. Todo niño lo busca, ¿no? Cuando eso no se da por estos apegos inseguros, entonces el niño, como les digo, interpreta o es mi culpa o no me quieren por cómo soy. Si es mi culpa, entonces me tengo que ver en la necesidad de hacer cosas, de constantemente estar complaciendo a los demás para que me quieran, para ser aceptado, para ser visto, para tener un sentido de importancia. ¿Qué pasa en la edad adulta? Codependencia. ¿Qué pasa en el trastorno límite de la personalidad? Lo dice Manuel Hernández Pacheco. Se va a generar en esas estrategias que funcionaron, entre comillas, en la infancia, la patología. Lo que para la teoría del apego es patología, son estrategias de regulación emocional que funcionaron en la infancia y que dejaron de funcionar en la edad adulta, pero que seguimos insistiendo, como si quisiéramos que la puerta se abriera para afuera cuando se abre para adentro, ¿no? Entonces busco esta necesidad de pertenencia, pero a la vez, como nos dijo la psicóloga Claudia, si en el trastorno límite de la personalidad hay un abandono emocional, pero también hay una descalificación constante y por lo tanto se crece con la necesidad de sentirse vinculado, entramos en una paradoja en la cual necesito conectarme, necesito vincularme, pero en cuanto siento el rechazo, como se quedó enquistado ahí en mi cerebro emocional, voy a tender a huir y a querer escapar. Y entonces es esta polaridad de emociones, ¿no? Me quiere, siento que me adhiero y me apego y te necesito y no puedo vivir sin ti. Pero en cuanto puedo identificar una situación de abandono, odio y me alejo y todo va mal y entonces es una intensidad emocional muy polarizada. Entonces, de verdad, digo, ya lo hablo desde esta parte como experto en infancia, cuidemos las respuestas que damos a nuestros hijos a nivel emocional, seamos responsivos a nivel emocional. No quiero decir que vayan a desarrollar este tipo de padecimiento, pero va a influir enormemente en cómo de la edad adulta vamos a reaccionar ante las situaciones que representen estrés y ansiedad, cambio y pérdida. Pues bueno, quise darles esta explicación, no sé qué ha pasado con la psicóloga Claudia, supongo que no se ha podido conectar porque si no ya me lo habían puesto a cuadro, pero bueno, vamos a nuestro último corte, a ver si en este corte se logra restablecer un poquito la conexión con la psicóloga y ya volvemos, no se despeguen.
Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Ya sabemos qué pasó con la psicóloga Claudia. Se le fue el internet. Les digo que son estas cuestiones de tecnología que no tenemos presupuestadas y además las inclemencias del clima. Acá ya empezó también a llover a raudales y eso significa que siempre hay fallas. Pero bueno, lo que nos aportó el día de hoy ha sido bastante valioso para aquellas personas que puedan identificarse con alguno de estos síntomas o las familias que pueden identificar a alguien con estos síntomas y poderles ayudar. Veo que ya regresó Claudia, qué bueno. ¿Nos escuchas? Una disculpa. Sí, ya los escucho. Una disculpa por la No te interrupción. preocupes, excelente, aplausos. Les estaba comentando un poquito en el blog anterior, un poquito sobre lo que ocurre cuando tenemos estos estilos de apego inseguros y cómo el niño, siendo niño, interpreta que cuando sus papás los abandonan emocionalmente es por su culpa, porque no lo quieren por cómo es. Y entonces caen en esta búsqueda del reconocimiento, pero a la vez, al existir ese otro estilo de apego que es el desorganizado, en donde los papás generan estrés y ansiedad, se cae en esta dicotomía, ¿no? Entre la necesidad de ser querido, pero en cuanto identifico una situación de abandono, salgo corriendo porque no quiero enfrentar el mismo dolor que enfrenté siendo niño, ¿no? Entonces, de eso platicaba un poquito en el bloque anterior. ¿Qué te parece si entonces, para ir cerrando, Claudia, nos vas diciendo qué es lo que puede hacer una persona con este diagnóstico para ir mejorando su condición? Ok, Luis, muchas gracias y gracias por la plática que les compartiste. Es muy importante justamente los estilos de apegos y cómo identificarlos y qué hacer ante ellos. Bueno, en cuestión inherente, cuando identificamos que una persona tiene TLP, aquí es muy importante, bueno, identificar, me refiero a identificar ciertos rasgos o sintomatologías parecidas. Es importante en primer momento no etiquetar a la persona. Bueno, como familiares no les vamos a decir, creo que tienes el TLP, etcétera, porque no tenemos justamente, Sí, ¿no?, las herramientas claro. necesarias. En este caso, si hay mucha discrepancia, si hay muchas dudas, hay que acercarnos directamente, pues en este caso, con un especialista en este caso que nos pueda brindar si se requiere un diagnóstico, si se requiere una atención. El diagnóstico, más que etiquetar, lo que nos va a ayudar es que podamos tener pues como este control, ¿no?, ante la situación y por ende poder encontrar soluciones al respecto. Siendo familiares, en este caso directos de alguien que ya ha sido diagnosticado con TLP, las bases primordiales, pues bueno, desde el ámbito terapéutico es en primer momento tratar en la mayoría de lo posible de no juzgar a la persona, ¿no? Sé que a veces es difícil porque se da esta cuestión dicotómica, explosiva, eventos micropsicóticos, etcétera, en donde pues es del todo al nada y este del todo al nada genera pues a veces confusiones, genera reacciones intensas, que pues también por ende genera situaciones adversas en la vida, ¿no? Entonces, juzgar lo menos posible a la persona, tratar de escucharla, ¿no? La empatía en todo ser humano pues es algo que nos va a ayudar, pero en este caso el ser empáticos y tratar pues adentrarnos a lo que está experimentando nos va a beneficiar mucho a que la comunicación se pueda dar, ¿no? Base clave del TLP es que no ha aprendido a expresar sus emociones y que pues por ende no ha aprendido a comunicarse. Entonces, si nosotros como familia damos esa oportunidad de que la persona nos tenga esa confianza de platicarnos, pues de igual manera, ¿no? Puede ser una de las herramientas que nos pueden ayudar, más muchas otras que se dan en el ámbito terapéutico y que desafortunadamente ahorita por cuestiones de tiempo, pues no nos daría tiempo, valga la redundancia, de ahondar ante ellas. Es igual de importante, bueno, una vez que se tengan estas claves, de acudir ante un profesional. En este caso, estamos a su servicio, como les comentábamos en un inicio, 24 horas del día todo el año, servicios completamente gratuitos y pues a la comodidad Claro. de su asiento, llamémoslo así, a la comodidad de como ustedes lo gusten ver, porque pueden levantar el teléfono, llamarnos, mandarnos un mensaje vía Messenger, muchos medios por los cuales tanto mis compañeros, que todos son muy profesionales, como una servidora, les podemos atender, ¿no? La atención en este caso, al igual que lo que les comentaba, es en todo momento no juzgar a la persona, no es nuestro papel juzgarlo, es escucharlos, atender lo que está pasando y por ende brindarles herramientas
para que puedan verse vistos beneficiados ante esta situación, que si bien no es para nada, ni para la persona que lo vive, ni para las personas que están a su alrededor, no es nada, nada lindo vivir algo así, pero quiero decirles que no se sientan desesperanzados, como el mismo TLP, hay una esperanza justamente de que algo puede cambiar, mejorar, y de que la calidad de vida, por ende, puede ser mejor a la que han experimentado a lo largo de su vida. Claro. Oye, qué importante esto que mencionas sobre que no son personas que han aprendido a expresar y conocer sus emociones. Y tienes toda la razón. Si finalmente no hubo una educación emocional, ¿cómo lo iban a hacer, no? Creo que es importante, no sé si estés de acuerdo conmigo, Claudia, en la parte de la familia, pues comprender que detrás de ese comportamiento, pues también hay una historia familiar, ¿no? Compleja y difícil y dura también de vivir. Ahorita que lo mencionabas, estoy acordándome de varios de mis usuarios y el principal conflicto es con el tema de la mamá, ¿no? Entonces, pues comprender que no es como una reacción para querer agredir o hacer daño al otro, ¿no? Simplemente es una emoción que está ahí de fondo, que es la que hay que comprender, ¿no? Exactamente, Luis, sí tienes toda la razón. Y pues bueno, la comprensión, decía por ahí uno de mis maestros, la comprensión mata emoción, ¿no? Entonces el comprender nos da este poder de poder atender justamente lo que está sucediendo y por ende, pues quitarnos esta cuestión de las etiquetas, del que es hipersensible, de que es raro, de que es intenso, etcétera, etcétera, ¿no? Más bien basarnos en que pues algo pasó, obviamente, para comprender y a partir de ello, pues ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y en cuestión de esto, quisiera recomendarles bueno, un libro y una película, no sé si tengan oportunidad de verlos en algún momento, que conlleva justo en torno al TLP. Uno de los libros, no lo sé pronunciar muy bien la cuestión del autor, pero bueno, la película, perdón, se llama Sonata de Otoño, del Okay. director Ingmar Bergman, no sé si lo pronuncié bien, y el libro se llama Diamantes en Bruto de Dolores Mosquera. La verdad es que ambos son excelentes analogías de lo que una persona puede estar experimentando ante esto. Y bueno, esta situación se da desde hace mucho, mucho tiempo porque en uno de los libros de la Metamorfosis de Franz Kafka eh, refiere el TLP de una manera muy básica, ¿no? Mi papá me hizo sentir en todo momento que yo era literal una cucaracha, que así me sentí, ¿no? Y a partir de sentirme como una cucaracha, así quiero morir. Entonces, Qué imagínense fuerte. justamente el impacto emocional que genera la dinámica entre mamá y papá, los cuidadores, a un ser humano, ¿no? El daño emocional que puede generar esto. Qué duro y qué difícil y qué interesante. Y bueno, lo que decías, hay esperanza y un primer contacto y también una forma de dar seguimientos con nosotros. Claudia, te agradezco mucho el habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por la entrevista. Creo que fue muy enriquecedor para las familias o quien pueda tener este diagnóstico. Muchas gracias. Al contrario, Luis, gracias a ti, gracias al centro y pues gracias a las personas que nos vieron, los invitamos nuevamente a que se comuniquen, su situación, sea esta, sea cualquier otra, emocionalmente hablando, tiene solución y una disculpa por la interrupción de hace un rato. Así pasa. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, queridos siminautas. Les recordamos que el siguiente martes también es martes de Simichat. Recuerden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.